Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la 25ª semana de tiempo ordinario. Miércoles de la 25ª semana de tiempo ordinario, y hoy celebramos la memoria de San Pío de Pietrelcina, presbítero, o conocido popularmente como el Padre Pío, uno de los santos contemporáneos. Ya diremos un poco más acerca de él en la sección de la reflexión de las lecturas de hoy. La primera lectura de hoy viene del libro de los Proverbios, capítulo 30, versículos 5 al 9. Toda palabra de Dios es verdadera. El Señor es un escudo para cuantos en Él confían. No alteres para nada sus palabras, no sea que te reprenda y resultes mentiroso. Dos cosas te pido, Señor, antes de morir. No me las niegues. Líbrame de la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riqueza. Dame tan solo lo necesario para vivir. No sea que la abundancia me aparte de ti y me haga olvidarte. No sea que la pobreza me obligue a robar y me lleve a ofenderte. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 118 y el responsorio es: Condúceme, Señor, por tu camino. Condúceme, Señor, por tu camino. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. Para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Aparto mi pie de toda senda mala para cumplir tus palabras. Medito tus decretos y odio el camino de la mentira. Detesto y aborrezco la mentira y amo tu voluntad. Condúceme, Señor, por tu camino. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 9, versículos 1 al 6. En aquel tiempo Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de los cielos y a curar a los enfermos. Y les dijo: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni 2 túnicas. Quédense en la casa donde se alojen, hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no los reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Bueno, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de iniciar, comentemos algo acerca del Padre Pío, a quien celebramos, a quien recordamos en este día. Padre Pío nació en mayo 25 de 1887 y murió en el año 1968. Nació en una familia que trabajaba la tierra, pobre,
de niño tenía una constitución de salud muy débil y a causa de eso pues sufrió mucho. Desde la edad de 5 años, el niño que nació se le dio el nombre de Francesco Forgione, tenía deseos de hacerse capuchino. Y la familia, por ser pobre y también por no tener la suficiente educación en aquel entonces, pues su padre tuvo que emigrar un par de veces a Estados Unidos para poder proveer para la educación de su hijo que quería hacerse capuchino. Pues sí, en el año 1903 ingresó formalmente con los capuchinos y tomó el nombre de Pío. En el año 1910 fue ordenado sacerdote y en el año 1915 fue reclutado para las Fuerzas Armadas y mandado al frente en la Primera Guerra Mundial, pero por su salud muy pobre, pues varias veces lo regresaron a casa y finalmente en el año 1917 ya lo despidieron y lo regresaron a casa porque sufría de tuberculosis, ¿no? Después se dedicó a su llamado de sacerdote y fue en el año 1918 cuando recibió por primera vez las estigmatas en las manos, en los pies y en el costado. Y esto fue pues causa de mucho sufrimiento para el Padre Pío, porque casi por unos 10 años tanto la iglesia como doctores pues dudaban acerca de sus estigmatas y lo veían con sospecha, a tal punto que Roma le prohibió de que celebrara misa públicamente y que escuchara confesiones, pero ya para fines de 1930, pues esa orden, esa restricción fue eliminada y después de esto, pues se dedicó plenamente a su vocación sacerdotal y pasó a desarrollar, por gracia de Dios, pues esta capacidad, esta virtud de ser un buen confesor. Centenares de gentes en autobuses venían a la comunidad capuchina para poder confesarse con él, porque decían que tenía el don de leer los corazones de aquellos que se confesaban con él. Aún el obispo en aquel entonces, Wojtyła, que después pasó a ser cardenal y después elegido Papa, Juan Pablo II, desde que era obispo él en Polonia, pues tenía cierta devoción al Padre Pío y aún llegó a hablar con él personalmente. Y fue Juan Pablo II quien beatificó y después canonizó al Padre Pío. Pues este padre capuchino, a pesar de que mucha gente dudaba de él, también en las investigaciones por parte de Roma que hicieron de él, 2 de ellas formales decían que pues hablaban no tan positivamente de él, lo veían como una persona muy ordinaria, con baja aptitud mental, con poca educación, ¿no? Y esto pues fue visto, lo clasificaron de una forma negativa, ¿no? Pero a últimas la gracia de Dios se impuso, la gracia de Dios hizo relucir los dones que él tan humildemente recibió por parte de Dios. Después de que fue retirada la orden que le impedía celebrar misa públicamente y escuchar confesiones, él dedicaba 10 a 12 horas confesando a los centenares de gente que venían de diferentes partes de Italia para no solamente para confesarse, y otros también para entrevistarse con él. A pesar de que sufrió mucho por las estigmatas que recibió, él sufrió esos años de rechazo y de sospecha, pues en silencio, y nunca se quejó.
de su situación personal, sino todo lo aceptaba con mucha nobleza y humildad. Así que le damos gracias a Dios por este testimonio de Padre Pío, de San Pío de Pietrelcina, sacerdote capuchino, quien pues recibió dones que no desaprovechó y los puso al servicio de la iglesia y todos aquellos que buscaban a Dios. Muy bien, pasamos ahora a la reflexión de las lecturas de hoy. La primera lectura que leímos hoy vino del libro de Proverbios. Ayer también escuchamos la primera lectura del libro de Proverbios y hoy pues se nos presenta una lectura, yo creo que no solamente práctica, sino también que nos debe de llamar y para contemplar. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, le preguntamos, Señor, bueno, ¿qué es lo que yo más deseo de ti? ¿Qué es lo que yo más busco? ¿No? ¿En dónde yo creo que encuentro mi felicidad? ¿Dónde creo que yo te encuentro a ti, Señor, en mi vida? ¿No? Dice la primera lectura, toda palabra de Dios es verdadera. Toda palabra de Dios es verdadera. Así que aquí este es el comienzo de la sabiduría según el Proverbios, es de reconocer no solamente la existencia de Dios, sino de que vivimos en relación a Dios, puesto que Él es nuestro creador, nuestro sustento y quien nos llama a la plenitud de la vida. Así que la palabra de Dios es verdadera, porque es en relación con Dios, en relación con la palabra, en relación con la plenitud de la presencia de Dios entre nosotros, que nuestra vida no simplemente tiene sentido, sino también tiene orientación y significado. El Señor es un escudo para cuantos en Él confían. Esta es la actitud del que se refugia, del que busca rodearse de la protección de Dios, de la palabra de Dios, del consejo de Dios, del Espíritu de Dios. No alteres para nada sus palabras, no sea que te reprenda y resultes mentiroso. Aquí, pues, estas palabras se pueden aplicar, ¿no? A no tan fácilmente querer tomar la palabra de Dios que encontramos en la Sagrada Escritura e interpretarla según a nuestros antojos, a nuestros deseos, a lo que yo busco y no necesariamente a lo que Dios me llama, a lo que Dios me invita, a lo que Dios me da, ¿no? Es fácil de tomar la palabra de Dios, sacarla de su contexto y darle nuestro propio giro, nuestra propia interpretación según nuestros intereses, según nuestro propósito y no necesariamente según la voluntad de Dios, ¿no? Así que no alteres para nada sus palabras, no sea que te reprenda y resultes mentiroso. Y ahora viene una petición muy interesante que nos debe de llamar a nosotros a cuestionarnos, ¿no? ¿Qué es lo que yo busco en Dios? 2 cosas te pido, Señor, antes de morir. 2 cosas te pido, Señor, antes de morir. No me las niegues. Es impresionante la confianza con la cual el autor de esta sabiduría pues se acerca a Dios pidiendo una petición, así como se acercó Salomón cuando Dios lo escoge como rey para reemplazar a su padre David. Y siendo joven, pues lo que Salomón le pide a Dios solamente que le dé sabiduría para ser un buen rey justo, un buen líder para el pueblo de Dios, ¿no? Así que, en cierta manera, igualmente, el autor de estos proverbios, pues tiene esta similar actitud de Salomón al pedirle a Dios. Le dice, líbrame de la falsedad y la mentira. Líbrame de la falsedad y la mentira. O sea, que yo sea genuino, que sea lo más transparente posible, que busque vivir una vida recta, que busque vivir una vida de integridad, no solamente entregada a Dios, sino también entregada a la hermandad con el prójimo. Así que esta es la primera petición que hace el autor, líbrame de la falsedad y de la mentira.
La segunda es la siguiente: no me des pobreza ni riqueza. No me des pobreza ni riqueza. Y ahora después de estas dos peticiones, ahora viene en cierta manera a desempacar el por qué pide estas dos peticiones a Dios. Y dice: dame tan solo lo necesario para vivir. Dame tan solo lo necesario para vivir. No sea que la abundancia me aparte de ti y me haga olvidarte. ¿Y qué verdad es esto? Yo creo que muchos de nosotros lo podemos ver no solamente en nosotros mismos, sino también en otros, ¿no? Que mientras más acumulamos, que mientras más seguros nos sentimos en nuestras posesiones, ya sea en nuestro, en lo que hemos comprado, en lo que poseemos, en el trabajo que tenemos, en la posición que tenemos, ¿no? Y empezamos a desprendernos de Dios porque pensamos, pues, ya tengo estabilidad económica, ya tengo donde vivir, no me falta nada, mi familia está bien, ¿no? Y cuando más empezamos a confiarnos en lo que hemos hecho, en lo que hemos adquirido, con lo que nos hemos rodeado, más nos vamos desprendiendo de la mano de Dios. Así que el autor aquí de estos proverbios está enfocando un tema muy importante, ¿no? De lo fácil que nos desprendemos de la gracia de Dios, de la mano de Dios, de la providencia de Dios, cuando empezamos a confiarnos más en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros adquirimos, particularmente cuando empezamos a tener solvencia o seguridad económica o de trabajo, ¿no? Así que dice, aquí explica el por qué. Le pide simplemente que le dé lo que necesita, ¿no? Dame tan solo lo necesario para vivir, no sea que la abundancia me aparte de ti y me haga olvidarte, ¿no? Aquí también nos debe de recordar lo que Jesús nos dice en los evangelios cuando nos dice, ¿de qué le sirve al hombre ganarse al mundo si a últimas se pierde? Y con esto Jesús no quiere decir que no vayamos por la excelencia, no vayamos por el superarnos, no vayamos por el tener seguridad económica. No, Jesús no está en contra de eso. De lo que está en contra Jesús es de que reemplacemos a Dios, la providencia de Dios, con lo que nosotros hemos hecho. Y lo triste es que después cuando perdemos todo eso, cuando perdemos esa seguridad, cuando perdemos la salud, cuando perdemos el trabajo, cuando perdemos lo que hemos construido, ahí vamos corriendo después con la cola entre las patas, pidiéndole perdón a Dios, ¿no? Así que este autor de este proverbio pues está enfocando algo muy importante, ¿no? De nunca perder de vista mi relación con Dios, de que lo que yo haga, lo que yo construya, de lo que yo acumule, no reemplace aquel que lo ha hecho posible, de que nunca llegue a caer en la ilusión de que yo ya no necesito de Dios, porque ya lo que necesitaba ya lo tengo, ¿no? Cuando todo esto es efímero, es ilusorio, es pasajero, y tarde o temprano pues desaparece, así como el vapor desaparece, así como la espuma del mar desaparece, pues igualmente cuando construimos sobre cosas ilusorias, cuando construimos sobre cosas que son efímeras, que son pasajeras, pues estamos construyendo un castillo sobre arena. Y después las últimas palabras dicen, no sea que la pobreza me obligue a robar y me lleve a ofenderte. Esto en torno a la segunda petición de que no me des pobreza ni riqueza. Sí, a veces la necesidad nos puede llevar, es una gran tentación de querer buscar a lo que yo quiero o lo que necesito, pues robando a otros que tienen quizás, ¿no? Y también aquí entra otro punto muy interesante, ¿no? ¿Cómo definimos nosotros el ser rico?
el tener posesiones, ¿no? Hay una historia que se nos cuenta de San Francisco de Asís que le encantaba ir al mercado porque al ver tantas cosas que había en el mercado decía, y todo esto no lo necesito. Y se sonreía para consigo mismo de ver tanta cosa que no necesitaba. Así que para San Francisco, rico no es el que tiene mucho, sino el que poco necesita. Y esta es una gran revelación, una gran enseñanza. Así que rico es el que poco necesita, no el que mucho tiene. Y este es prácticamente el pensamiento de este autor de Proverbios, de que le dé solamente lo que necesite, para no orgullecerme, para no pensar que todo lo he hecho yo, y tampoco para que tenga la tentación de querer robar para solventar mis necesidades, ¿no? En realidad, las cosas que uno necesita para la vida son pocas, pero las que uno quiere es un barril sin fondo, ¿no? Y entre lo que uno necesita y lo que uno quiere hay un abismo tremendo. Y triste es de que muchos de nosotros nos enfocamos en lo que queremos y le damos muy poca atención a lo que verdaderamente necesitamos. Y la gran tristeza es de que convertimos lo que deseamos, lo que queremos, en necesidad, cuando lo que verdaderamente necesitamos no son muchas cosas. Muy bien, pasamos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Lucas, y aquí pasamos ya a un punto de transición en el Evangelio de Lucas. Ya muy pronto Jesús se empezará a enfocar en orientar su vida hacia Jerusalén. En el Evangelio de Lucas, Jesús va a Jerusalén solamente una vez, ¿no? Pero él dedica la mayor parte de su tiempo en la región de Galilea. Y los expertos en el Evangelio de Lucas describen 3 jornadas diferentes que Jesús hace dentro del territorio de Galilea. La primera, cuando solamente se enfoca en llevar con él mismo, o sea, dejarse acompañar solamente por 4 de los primeros discípulos que él llama, Pedro, Andrés, Juan y Santiago. En la segunda jornada Jesús ya va acompañado de los 12 discípulos. Y en la tercera jornada, que se empieza en este capítulo 9, pues Jesús ahora delega y comparte la misión que él ha recibido de Dios y se las comunica a sus discípulos. Y lo interesante es de que al delegarles no simplemente le delega la misión, sino también le comparte, le transmite el Espíritu mismo que él ha recibido de Dios. ¿Para qué? Para hacer prácticamente lo mismo que Jesús viene haciendo, para expulsar demonios, sanar y proclamar la buena nueva, el reino de Dios, ¿no? Así que Jesús no se guarda nada para consigo mismo. Es muy generoso con todo lo que él ha recibido de Dios Padre, también lo comunica a sus discípulos y también les comparte la misma autoridad y poder que él mismo ha recibido de Dios Padre para llevar a cabo la misión que Dios le ha encomendado de proclamar esta nueva realidad que hace irrupción en la historia humana, el reino de Dios. Y las sanaciones, las expulsiones de los demonios son testimonio de esta nueva realidad, de esta nueva era que se inaugura en Jesucristo y de la cual ahora nosotros también somos parte de ella. Ya desde la encarnación de Jesucristo, pues nosotros vamos viviendo esta nueva era, lo cual debe de ser un recordatorio para nosotros, ¿no? De que no es cualquier época, no es cualquier tiempo. Sean tiempos históricos difíciles o de paz o de gloria, vivimos en una nueva época, la época del reino de Dios. Y la pregunta para nosotros es, ¿vives tú con esa actitud, no solamente de quién dice Dios que tú eres a sus ojos, hijo e hija madre de Dios, sino también con la certeza de que ya eres parte de esta realidad del reino inaugurada y que por tanto somos llamados a identificarnos con los valores del reino
el amor, la compasión, la misericordia, la justicia de Dios y la nueva identidad que Dios nos da en Jesucristo de llamarnos hijos e hijas amados de Él. ¿Y es así como vivimos? Son los valores del reino con los cuales nos identificamos y con los cuales buscamos vivir nuestras vidas y crear familias y crear estructuras sociales y crear el mundo a imagen del reino. ¿O simplemente nos vestimos externamente de esta identidad, pero por dentro aún seguimos los valores del mundo y no los valores del reino? Así que dice el Evangelio, en aquel tiempo Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Así que Jesús está compartiendo con sus discípulos lo mismo que Dios lo ha mandado a hacer. Y no solamente comparte, repito, la misión, sino que también comparte la autoridad y poder para llevar a cabo lo que Jesús mismo está haciendo por mandamiento de Dios Padre. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Aquí hemos de hacer hincapié en un punto muy importante, que la proclamación de Jesús, el centro, el corazón de la proclamación de Jesús es el reino de Dios. El reino es una realidad que Dios estaba inaugurando en Jesucristo mismo y que por tanto ahora es esta la realidad en la cual vivimos nosotros. Y para esto se requiere hacer conciencia de que al aceptar a Cristo como Hijo de Dios, como el Mesías, como nuestro Señor y Salvador, pues nos estamos incorporando a este reino. Y el decir que no somos parte de ese reino es de que nos identificamos con los valores del reino y que nos esforzamos a que este reino se haga realidad en mí, no como acto de magia, sino como una actitud de identificarnos con lo que Dios está llevando a cabo en Jesucristo. O sea, se requiere un acto de voluntad mía de unirme a la voluntad de Dios, de unirme a la visión de Dios, hacer esta visión mía y de que toda mi vida gire en torno a esta nueva realidad del reino y de que los valores del reino informen no solamente quién soy yo, sino también cómo vivo mi vida, a qué le doy tiempo, a qué le doy energía, a qué cómo y con quién voy a compartir los recursos, a qué le voy a dar importancia y prioridad en la vida. Y después dice el Evangelio, les dijo, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni 2 túnicas. Así que Jesús, prácticamente al mandarlos, les pide que vayan con la confianza de que no son ellos quien escogieron a Dios ni a Jesús, sino que es Dios quien los llamó, quien los escogió, quien los llamó, quien los atrajo, y que ahora Él les lo manda y que por tanto confíen en aquel que los manda, ¿no? Aquí Jesús quiere que sus discípulos vayan con una libertad completa, de que no vayan apegados a nada que pueda impedir la misión que han recibido. ¿Por qué? Porque es exactamente lo que Jesús está modelando para ellos. Un desapego total de cualquier cosa que pueda ser obstáculo, de que pueda ser algo que lo separe, que lo divida de la misión a la cual Dios lo ha llamado, ¿no? Y esto pues también debe de recordarnos a nosotros qué tan fácil nos dejamos distraer, qué tan fácil nos dejamos llevar por otros caminos que nos lleven lejos de la vida a la cual Dios nos llama en Jesucristo, de la misión que hemos recibido, porque el ser cristiano, el ser discípulo de Jesucristo implica implícitamente pues ser misionero. Y misionero no simplemente de palabras, sino de lo que uno manifieste, la vida que modele, el testimonio que uno dé ante el mundo de quién dice Dios que soy y la vida a la cual soy llamado, ¿no? Así que esto Jesús quiere que sus discípulos lo hagan con una libertad completa. Por eso no lleven nada. Confíense en aquel que los manda, ¿no?
Confíense que aquel que los manda también proveerá por ustedes. ¿Y cómo proveerá? Quédense en la casa donde se alojen hasta que se vayan de aquel sitio. ¿Okay? Aquí Jesús está confiando de que Dios proveerá por medio de la hospitalidad, que la gente que sí escuche la palabra de Dios, que sí discierna que en estos hombres está no solamente la presencia de Dios, sino el poder de Dios, de que esa hospitalidad que recibirán será parte de la providencia de Dios de cuidar y proveer para ellos. Y ahora dice, y si en algún pueblo no los reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. Ellos se fueron en camino y fueron de pueblo en pueblo predicando el evangelio y curando en todas partes. Así que uno puede imaginarse la emoción, el entusiasmo de ahora de ir solos, ¿no? Ya sin la presencia de Jesús. En esta tercera jornada de Jesús en Galilea, pues Jesús se queda solo y manda a sus 12 representantes, apóstoles, y la experiencia de ellos de que ahora ya van sin la presencia de Dios, confiados solamente en aquel que los ha mandado, en aquel que les ha dado no solamente que les ha compartido no solamente la misión, sino también que les ha compartido la autoridad y poder para predicar el reino y como testimonio de esta nueva era, de esta nueva época, de este reino que está siendo inaugurado, las sanaciones, las expulsiones de demonios, de que el poder de Dios ya está activo en el mundo. Y este es el reino en el cual nosotros somos llamados a vivir. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.